problemas que nos han impedido impulsarlos, pero son 15 respetables años en donde hemos mantenido a través de esta actividad de los foros activa la creación literaria en el centro universitario, en la región oriente, en el estado, y bueno, la pretensión es que muchos de los estudiantes, de nuestros egresados, consoliden una carrera literaria. El foro es solamente un espacio en donde hacemos pues lo que sabemos hacer o lo que pretendemos hacer, que es la literatura. Entonces nos acompaña en esta 15ª edición del foro una buena cantidad de estudiantes y algunos docentes de la licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas. Asimismo, como parte de la presente administración presidida por el doctor Miguel Ángel Sánchez Ramos, nos acompaña el coordinador de nuestra carrera, la carrera de Lengua y Literatura Hispánica, el doctor Alfredo Ramírez Membrillo. Su servidor está aquí presente, bueno, como integrante del comité organizador del Foro Interno de Literatura, pero asimismo como un representante del cuerpo académico, literatura y lengua y cultura en América Latina. También quisiera, como representante de este comité organizador, agradecer a todo el alumnado que forma parte de este comité, porque pues aún en las condiciones difíciles o con las condiciones difíciles con que arrancamos, aún con los problemas de intercomunicación que tuvimos, vamos a activar este foro. Esto es otro indicio de nuestro regreso a las queridas aulas, a nuestro querido espacio universitario. Todos los foros se han hecho presenciales y sin duda en este foro pues va a haber cosas que falten, que fallen. Por el asunto de la distancia y tal vez de nuestra impericia con las nuevas tecnologías. Para la entrega y la recepción del foro, contamos con la presencia de los alumnos Alejandro Pachuca y Ángel Mirafuente. Por supuesto, no menos importante es la presencia de todos ustedes. Iniciamos entonces el foro con el mensaje del doctor Alfredo Ramírez Membrillo, quien es el coordinador de la licenciatura en Lengua y Literatura Hispánica, a quien pedimos de la manera más atenta que pues antes de inaugurar el foro, antes de declararlo formalmente inaugurado, pues nos diga unas palabras, ¿verdad? Es un momento especial, entonces, pues te cedemos la palabra, doctor Alfredo, para que te comuniques con el resto de los participantes en este foro. Bueno, hola a todos y a todas. Veo la participación, están 32, 31 compañeros de la licenciatura. Pues buenos días, me da mucho gusto estar con ustedes en esta inauguración del 15º Foro de Literatura 2021. El año pasado se debió cancelar por el asunto de la pandemia. Ya empezábamos a hacer los preparativos, nos tomó por sorpresa en marzo de 2021. Pues se canceló todo y la verdad es que no supimos cómo resolverlo, así como no supimos resolver muchas cosas también académicas, ¿no? Es decir, en ese momento, de un día para otro, si recordamos lo que sucedió el año pasado, yo todavía fui un martes, un lunes, y llegué a platicar con alguien, con compañeros del centro universitario, y les decía, ¿no crees que nos vamos a ir? A lo mejor no va a seguir habiendo actividades. Y me decía, no, ¿cómo crees? Esto va a ser diferente, por lo menos un mes, 2 meses, y a lo mejor ni siquiera pasa nada. Y al otro día nos dijeron, no más, ya no se presenta. Y entonces fue una situación peculiar, ¿no? Se pensó
en cómo resolverlo, pero la verdad es que no había las condiciones, si recordamos, las condiciones mínimas, incluso de comunicación. Cada profesor lo resolvió de manera distinta, que unos por plataforma, otros por otra plataforma, cuestiones emergentes, por correo, por WhatsApp, en fin, se solucionó como se pudo. Y se determinó cancelar esta versión que en definitiva debió haberse celebrado el año pasado. Entonces, me da mucho gusto que se celebre esta 15ª versión por dos cosas. Primero, porque precisamente creo que ya entramos en una etapa de mayor control sobre las cuestiones del manejo a distancia de la información en línea, no solo para las clases, sino para muchos otros tipos de actividades, ¿no? He entrado a muchos seminarios, conferencias internacionales, y eso es pues ha sido muy revelador. Yo creo que es una de las cosas positivas que ha dejado la pandemia. Y por otro, lo más importante es continuar esta línea que comenzó no hace 15 años, precisamente ahora que está Edmundo. Hace un año tengo por ahí unos documentitos de la historia del foro. Y comenzó a tener una historia accidentada también. Quienes no conocen la historia como tal, así en síntesis, comenzó como una celebración por el 2 de octubre, fue de la primera celebración, se llamaba... no fue por el 2 de octubre, perdón, me estoy equivocando. El Foro de Literatura comenzó no hace 15 años, lo comenzó Saúl y Lino, pero fue discontinuo y después se recuperó, y eso es muy importante porque es un espacio de creación literaria, y eso es algo que muchos de nuestros estudiantes tienen. Es una línea que es reveladora en muchos de nuestros estudiantes. A mí realmente me entusiasma cuando hay estudiantes en los grupos que tienen inquietudes de tipo creativo, porque tienen otro tipo de acercamiento con la literatura. Y siempre en los grupos lo hay, y después a veces algunos incluso se revelan ya en la creación literaria, incluso cuando egresan. Tenemos a gente que ha sido premiada también en concursos regionales, concursos locales, y eso es siempre muy alentador. Y por otro lado, yo veo que hay muchas veces, más allá del estudio de la literatura, inquietudes muy particulares para expresar su mundo. A veces yo siento que el estudiante siente incluso como cierta insuficiencia en el solo estudio teórico de la literatura. Siente que tiene algo que decir. Y entonces, pues para eso son estas actividades, y a mí me alegra mucho esta continuidad. Ya haremos la historia, me estaba haciendo bolas, perdón, con lo de la masacre y con el foro, pero en realidad son actividades que son paralelas. Te mandé el link. Lino, si apagas tu micrófono, Lino. Ajá. Sí, ya puedes entrar, sí, nada más entra con cámara cerrada, por favor. Y micrófono cerrado, perdón. Bien. Lino, es que está abierto tu micrófono. Entonces, sí es muy importante. Habrá que hacer esa historia. Esa historia se interrumpió. Yo tengo unos documentos que Edmundo me dio de masacre en la UAM. Yo creo que podemos hacer esa tarea. Yo aquí la dejo colectivamente, tanto para masacre como para el foro de literatura, y hacer esa cronología y dejar un documentito. Es una invitación a todos. Claro, nosotros como docentes somos los principales responsables, porque tenemos que recopilar esa información, pero tiene una historia, y yo creo que eso ahí lo dejo de tarea para las dos, tanto para el foro como para masacre, generar un documentito que dejemos como testimonio de lo que ha ocurrido en cuanto a creación literaria y organización de actividades de este tipo en la licenciatura. Es lo que diría. Son
2 festejos, uno para cada semestre, los dos con sus peculiaridades. Finalmente, Masacre en la UAM se ha vuelto una actividad de organización plenamente estudiantil, y el foro es una actividad que se promueve dentro del cuerpo docente y que intenta hacer lo mismo. Al final se llega al mismo punto, pero claro, son quizás dos, si no dos metodologías, puede ser dos formas distintas de organización. Y las dos me parecen muy importantes, las dos me parecen muy importantes, y solo quiero recalcar eso, que no se pierda esta continuidad, que no se pierda esta tradición. Pues ya son 35 años de la escuela, y vamos viendo los frutos de mucho del trabajo paulatinamente, y vamos viendo muchas cosas que se van dando con el tiempo, con respecto a la licenciatura, a la región de los volcanes, al centro universitario, y bueno, pues vamos para adelante. Seguramente ya estaremos en modelo presencial en su mayoría en el próximo semestre, y me parece que va a quedar este documentito del Foro de Literatura como un testimonio muy interesante, grabado, y como una muestra del entusiasmo de toda la comunidad. Pues muchas gracias, pues doy hago la inauguración eh, para esta actividad. Muchas gracias a los invitados. Creo que va a ser una experiencia muy interesante. Además de la grabación, va a ser otro formato. Gracias a la comisión organizadora, al Lino, a todos los estudiantes. Pues muchas felicidades y enhorabuena. Nos vemos entonces aquí a lo largo del foro, y pues que sea inaugurada esta actividad. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Alfredo. Entonces, pues sí, con el foro hemos entendido que también desde aquí, desde estos espacios, se puede hacer patria, ciencia y trabajo. UAM 2021. Vamos a proceder ahora a la entrega del foro, para lo cual pedimos la participación del compañero Alejandro Pachuca. Por favor, Alejandro. Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Alejandro Pachuca Velázquez. Soy el... tantito, Alejandro. Claro que sí. Permíteme. No has abierto cámara, ¿verdad? Sí, ya. Sí, profe. Ya. Ah, pues que yo no lo veo. No te veo. Pero está bien. ¿Todo lo demás lo ven? Sí, Lino, yo lo estoy viendo, Lino. Ah, bueno, perfecto. Adelante, Alejandro. Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Alejandro Pachuca Velázquez. Soy el representante de octavo semestre de la licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas del Centro Universitario UAM Amecameca. Todo está hecho de arte. Si no fuese así, solo existiesen edificios cuadrados y grises, paredes color cemento, bares silenciosos, discotecas llenas de sillas. Actualmente, no son pocas las carreras que intentan hablarnos un poco del arte, pero son pocas las que tienen números suficientes como para no preocuparse nunca. En casa, nos inculcan que el dinero viene dedicándonos a otras profesiones, a profesiones más necesarias. Todos necesitamos médicos o abogados, nutricionistas, veterinarios, pero ¿quién necesita el arte? Vivimos acostumbrados a estar rodeados de él sin notarlo siquiera. Lentamente nos convertimos en robots, ajenos a la belleza de la creatividad, a la importancia de los colores. Hemos aprendido que el arte es aburrido, y es porque nos han enseñado que el arte solo está en los museos, que la buena música solo está en conciertos de orquesta, las grandes interpretaciones en los grandes teatros, y la literatura olvidada en estantes viejos o convirtiéndose en un castigo en la escuela. ¿Cuántas veces no escuchamos, o terminas la tarea o te sientas una hora a leer ese libro? O si no recoges tu cuarto, vas a tener que leer. Elegir una carrera relacionada con el arte, en este caso las letras, es no solo un acto de rebeldía contra esta vieja enseñanza e idea, es también un compromiso de compartir un poco con el mundo estos actos que también nos vuelven humanos. No todos los presentes tomarán la decisión de dedicarse a la enseñanza,
pero de quienes lo hagan dependerá el compartir con sus alumnos un gusto importante que ayudará a llenar sus vidas, a incorporar un poco de color en ellas. Y, ¿por qué no? Quizá elijan la literatura. Aquellos que decidan irse al mundo editorial serán los encargados de que las cosas sean como tienen que ser, de que cualquier libro, por más fantástico o técnico que sea, puede ser entendido y apreciado. Habrá promotores de cultura que intentarán llevar a buen puerto todo este color a donde les sea posible. Gracias al arte, los trabajadores llegarán a casa luego de una larga jornada y prenderán el estéreo, pondrán una película, reflexionarán sobre una obra, quizá escribirán un verso o leerán alguno. Además, sé que más de uno lavará los trastes en casa con música de fondo. Porque el punto del arte no es ser necesario para el ser humano. El arte existe para que las personas sigan siendo personas. El grupo de octavo semestre está cerca de graduarse y enfrentarse a ese mundo, y al marcharse, les deja la batuta para seguir promoviendo eventos como este foro de literatura. No esperamos de ninguna manera que nos sigan. Esperamos que cada generación evolucione y revolucione. Sabemos que todo queda en buenas manos. Patria, ciencia y trabajo. Gracias. Escuchamos ahora las palabras del compañero Ángel Mirafuentes, quien recibe el foro para su realización el próximo año. Adelante, Ángel Mirafuentes. Buenos días a todos. Nosotros somos los representantes del sexto semestre. Mi compañero es Ángel Hernández Mirafuentes y yo soy Montserrat Tenorio Godoy. Quiero decirles que nos encontramos muy felices de poder llevar a cabo este 15º Foro de Literatura y realmente nos sentimos muy honrados de ser los representantes de este año. Adelante, Ángel, ya estás. Nada más hay que abrir micrófono. Sí, buenos días. Agradecemos al comité organizador del 15º Foro de Literatura y a nuestros compañeros de octavo semestre por otorgarnos el honor de ser los representantes del sexto semestre. Nos sentimos dichosos, tomando el deber de organizar el evento para el siguiente año. Es un acontecimiento anual que nos reúne a todos los estudiantes para escuchar y complacernos con el trabajo de los literatos en formación. Nos es de mucha honra saber que este evento se lleva a cabo a pesar de las complicadas situaciones que ha sufrido la sociedad, demostrando que, a pesar de todo, estamos unidos para ofrecer los eventos literarios que hagan visible a la licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas. Este año no será la excepción. Los participantes del comité organizador, así como todos los creadores, nos esforzamos para que, de manera virtual, seamos testigos del aniversario número 15 de uno de los eventos más esperados y especiales de la carrera. Es una excelente ocasión para unirnos como comunidad universitaria. Los alumnos de la licenciatura compartimos una característica, el amor por las letras, por lo cual el Foro de Literatura nos da una excelente oportunidad para disfrutar con alegría y admiración el trabajo de nuestros compañeros de la carrera, docentes que han sido parte de nuestra formación, así como compañeros egresados que regresan a nuestro centro universitario a mostrarnos su trabajo. Esperamos cumplir con nuestra tarea y nos entusiasma formar parte de este célebre evento, que nos da creaciones de los literatos llenos de éxito y prosperidad. Tomamos el papel de representantes con mucha dicha. Haremos todo lo que está en nuestras manos para seguir con este evento tradicional de la licenciatura. Esta edición del foro es un momento especial, pues representa la unión a la distancia de los compañeros de la licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas, que conocen la importancia de la difusión de las creaciones artísticas. Corrobora que la unión nos hace una licenciatura capaz de afrontar los problemas que se nos presenten, por lo que consideramos que el foro de literatura será una tradición que seguirá durante años y que las futuras generaciones disfrutarán tanto como nosotros. Agradecemos la atención de los asistentes y de los integrantes del comité organizador por llevar a cabo este evento que por 15 años nos ha demostrado la unión que podemos generar entre maestros y alumnos, con el único fin de poner en alto el nombre de nuestra licenciatura y encontrar una identidad universitaria que nos dejará marcados por el resto de nuestras vidas con colores verde y oro. Deseamos encontrarnos el siguiente año con el mismo entusiasmo y la fortaleza que nos caracteriza, sabiendo que no existen limitaciones para reunir a los integrantes de la licenciatura y crear un espacio de expresión artística que pueda ser de gran utilidad para las nuevas generaciones. Muchas gracias. Adelante, Alejandro Pachuca, con la presentación del doctor
Edmundo Martínez García. Por favor, Alejandro. Claro. Continuamos con la participación de Edmundo Martínez García, profesor egresado de la Normal número 9 del Estado de México, licenciado en Letras Latinoamericanas por la Universidad Autónoma del Estado de México, en ese momento Unidad Académica Profesional Amecameca, hoy Centro Universitario UAM Amecameca. Maestro en Ciencias de la Educación por el Instituto Superior de Ciencias de la Educación del Estado de México, Campus Chalco. Doctor en Humanidades por la Universidad Autónoma Metropolitana en Iztapalapa. Ha participado en 2 talleres de creación literaria de poesía con el poeta Enrique Villada y en el taller de novela que dirigió el escritor Armando Vega Gil. Actualmente cuenta con 4 publicaciones: Mano de Gato, Relatos de la Tradición Oral, Si lo ves, dile al general Vicente Guerrero que los nazis ya están aquí, El bigote de Chaplin y Antropomorfo, cuentos de 2 a 3 caídas sin límite de tiempo. Tuvo una presencia muy importante en la licenciatura en Letras Latinoamericanas, de donde fue durante algunos años coordinador. No hace falta decir que es también uno de los egresados más destacados de la licenciatura en Letras, hoy Lengua y Literatura Hispánica. En su momento obtuvo la medalla Ignacio Manuel Altamirano, otorgada a los mejores alumnos de este espacio universitario. Doctor Edmundo, la dinámica que seguiremos será la siguiente. Primero, la lectura de sus textos y posteriormente haremos algunas preguntas sobre su obra y el trasfondo de esta. Finalmente, cederemos la palabra a los espectadores para que puedan realizar algunas preguntas. Cedemos la palabra a Edmundo Martínez García. Adelante, Edmundo. Buenos días. Quiero agradecer, antes que nada, la invitación que me han hecho. A mí me da gusto regresar, aunque sea de manera virtual, a la universidad, al centro universitario ahora. Y me da gusto que continúen una tradición que se forjó hace pues más de 15 años, ¿no? Que es el Foro de Literatura. Y voy a proceder sin más preámbulo a compartirles un par de relatos. No espero no aburrirlos, espero que no resulten tan pesados. Elegí algunos no tan extensos y espero después sus comentarios al respecto. El primero está publicado en este librito que se llama El bigote de Chaplin. Es una edición de hace 3 años. Y el texto se llama La araña y la mosca. Y dice a la letra: el licenciado Enrique Gallardo, celular en mano, puso una servilleta sobre el pastel de 3 leches que estaba sobre la mesa y luego lo guardó en la alacena. Se lavó la boca, se arregló la corbata en el espejo como era su costumbre y salió a su cita con Teresa. La mosca se quedó con un palmo de narices. Teresa se miró en el espejo, dio los últimos toques de bilé en los labios con el color rosa que tanto le gustaba. La edad aún no hacía estragos en su rostro ni en su cuerpo. No se fijó que una silenciosa araña se descolgaba del techo hasta posarse con suavidad sobre el borde del tocador. Revisó hasta el último detalle de su ropa para que todo estuviera en su sitio y se colocó perfume en el cuello. Volvió a mirarse en el espejo y sonrió. Aún aguantaba a sus 42 años. No estaba nada mal. ¿Este será el bueno?, se preguntó mentalmente. 12 años divorciada y había dejado pasar otras oportunidades, 4 para ser exactos. Ninguno le había convencido. Todos le recordaban al servicial y timorato de su marido, ese inútil bueno para nada que se deshacía en almíbar cada vez que la trataba. ¿Cómo le hubiera gustado que alguna vez Alfredo, como se llamaba, le hubiera demostrado algo de firmeza, de energía, un caballero sí, pero con un mínimo de presencia masculina? Eso hubiera cambiado el rumbo del matrimonio. Cómo le chocaba el Teresita para acá, Teresita para allá, Teresita, Teresita, Teresita. ¿Cuántos años tuvo que soportar esa cantaleta afeminada? Poco faltaba para que Alfredo se pusiera de tapete. Pero Enrique era distinto, lo supo desde el día en que se conocieron. Amable pero firme, hombre de decisiones rápidas, temerario y lleno de brío, pese a sus poco más de 50 años.
A pesar de los halagos y gentilezas para con Teresa, era un hombre que no perdía oportunidad para demostrar su gallardía. Se habían conocido meses antes en el estacionamiento de una tienda de autoservicio. A ella le costaba trabajo estacionar su carro, sobre todo cuando había que echarse de reversa, y él, tan amable como era, se había acercado para ayudarle con una intrepidez fascinante. Era una cortesía distinta, no tímida. Allí nació lo que al principio parecía una muy buena amistad, pero tanta amabilidad y energía varonil como Enrique ostentaba le fueron seduciendo a Teresa, así que no tardó en sentirse atraída por aquel hombre. Le encantaba todo el ritual de caballerosidad que él desplegaba en cada momento de convivencia. Ella lo sentía cuando él le daba la mano para ayudarla a bajar del automóvil. Aquella mano era firme y segura. Un día, Enrique le preguntó qué pensaba ella acerca de él. Teresa no lo dudó, su cortesía y su carácter varonil. Le contó luego los detalles de su vida matrimonial y las causas de la ruptura. No soportaba la timidez de un hombre. Ella quería a alguien que le inspirara seguridad. Enrique sintió que tenía el control absoluto de la situación. Él era todo lo que ella deseaba. Las salidas se hicieron cada vez más frecuentes. Primero habían sido al café, luego a comer y finalmente a un bar donde había música bailable. Consumado bailarín, el licenciado Enrique Gallardo tuvo un punto más a favor, ya que a ella le encantaba el baile. Allí bebieron algunas copas, ella de clericot, él de whisky, y bailaron varias cumbias. Luego la orquesta empezó a tocar baladitas románticas a media luz, al compás de Amada Amante, de Gavilano Paloma o de Angel of the Morning. Bailaron estrechando sus cuerpos a tal grado que pudieron sentir el fuerte latido de sus corazones. Se besaron de una forma distinta a las anteriores, más apasionadamente, mientras la orquesta interpretaba Close to You de los Carpenter. Por fin la frase esperada por ambos salió de la boca de él. ¿Vamos a un lugar donde estemos más cómodos? Y ella no lo dudó ni por un instante. Sabía de qué se trataba aquella invitación. Acostumbrado a echar la casa por la ventana cuando se trataba de estar con Teresa, Enrique la llevó a un hotel de lujo ubicado en la parte céntrica de la ciudad, con vista panorámica. Llave en mano subieron hasta el tercer piso por el elevador. Quique, como le decía, no dejaba de tratarla con amabilidad acostumbrada. Cuarto 312. Ya a solas fue él quien tomó la iniciativa. La besó como solo él sabía hacerlo, como a ella le gustaba. Primero en sus labios, luego en el cuello, mientras le susurraba frases amorosas que a ella la enloquecían. Mutuamente se fueron retirando la ropa. Primero cayó la blusa de ella, luego la camisa de él, siguió la falda de ella y el pantalón de él, voló el brasier, las medias, las pantaletas, los calzoncillos y los calcetines. Las caricias y los besos eran más atrevidos, las manos buscaron y encontraron, y los sexos comenzaron a frotarse mientras los cuerpos se tendían en la cama fusionados en un abrazo que parecía no tener fin. Luego, el momento esperado, él comenzó a abrirle poco a poco las piernas para colocarse en posición penetrativa. Teresita, le susurró él al oído, y fue en ese preciso instante que aconteció lo que Enrique jamás hubiera imaginado, lo que él nunca hubiera pensado que pasaría. Colocando las rodillas y los pies en el cuerpo de él, ella lo arrojó con todas sus fuerzas fuera de la cama. La caída fue sonora y brutal. La cabeza de Enrique sonó como un coco golpeándose contra el piso, y allí quedó aturdido como un muñeco desarticulado. Después de unos segundos, desde su lugar en el lecho, Teresa vio cómo Enrique fue asomándose, atolondrado y con los ojos abiertos por la reacción inesperada de ella. Se incorporó lentamente sin dejar de verla, con la sorpresa pegada en el rostro, sobándose la cabeza. Enrique comenzó a vestirse sin decir nada. Cuando hubo terminado, salió en silencio, sin siquiera voltear a verla. Imagino a Teresa aún desnuda en la cama, pensativa, quizá con el Teresita atormentándole en el interior de su cabeza. ¿Cuántos años tuvo que soportar aquella cantaleta? La imagino levantarse desnuda yendo hacia la ventana y contemplar la magnífica ciudad. La veo ir hacia el espejo y contemplarse de cuerpo entero aún con la piel firme y lozana.
pensando que a sus 42 años todavía aguanta y que tendrá otra oportunidad. La veo ir al Servivar y sacar una botella de vino y brindar por el esquivo amor. La imagino una y otra vez mientras escribo esta historia con una bolsa de hielos en la cabeza. ¿Cómo fue posible que murmurara la terrible palabra? Bueno, este es el primer cuento de este librito llamado El bigote de Chaplin, que contiene 5 relatos. Les voy a... no sé si se esté escuchando bien. Correctamente, doctor. Voy con el segundo relato. Bien. Estoy eligiendo relatos cortos para que haya más oportunidad de charlar luego sobre el proceso creativo, que sería algo que les podría interesar a algunos de los que están presentes en esta charla. Es un cuento de 2 páginas que viene en este librito, que es el último, que salió ahora en febrero, que es Antropomorfo, cuentos que tienen relación o que están relacionados con la lucha libre. Y anteriormente había sido publicado en un libro anterior, pero como tenía el tema de la lucha libre, lo ingresé a este nuevo libro. Se llama La fuerza está en la máscara. ¿Quién hubiera pensado que la fuerza estaba en la máscara? Darth Vader, luchador profesional rudo de la AAA, había aniquilado a casi todos sus oponentes. Tenía en su récord 3 cinturones que lo acreditaban como campeón mundial, más de 20 máscaras ganadas a pura fuerza muscular y 10 cabelleras que lucían espectaculares en su vitrina de trofeos. Por todo esto, Darth Vader era el ídolo de las multitudes. En cuanto sonaba la música de Star Wars, Darth Vader salía en medio de un espectacular dispositivo de luces que le iluminaban el musculoso cuerpo de gladiador. Ceremonioso, tomaba a la edecán y la elevaba como si fuera maniquí de cartón para depositarla sobre el cuadrilátero, y dando un salto mortal, Darth Vader iniciaba las grandes batallas que lo consagraban como uno de los mejores de todos los tiempos. A la salida de la arena, las mujeres y los niños lo rodeaban para pedirle un autógrafo, tomarse una foto con él o simplemente tocar aquella portentosa musculatura de caballero Jedi. Pero en cuanto llegaba a su casa, el superhéroe desaparecía en el momento en el que el rostro verdadero reaparecía en todas sus dimensiones humanas. No había más luces, ni música de la guerra de las galaxias, ni porras, ni edecanes, ni niños que querían tocarlo para llevarse una parte de él. Volvía a ser simplemente él, un ciudadano cualquiera que tenía que enfrentar la vida tal como cualquier otro, pagar las colegiaturas de sus hijos, los recibos de luz y de agua, las letras de la camioneta Jeep y del departamento. También tenía que enfrentar la ira de aquella mujer iracunda a quien Dios o el destino entregó por esposa, pero que ahora ya no lo soportaba. Darth Vader había quedado allá entre los gritos de las multitudes sedientas de héroes, allá en el cuadrilátero que lo recordaba como un invencible, pero aquí en el cuadrilátero de la vida, apenas se quitaba la máscara oscura, se convertía indiscutiblemente en el gran perdedor. La dama era ruda de verdad y se sabía todos los trucos y mañas para someterlo. Aquí en el cuadrilátero de la vida, la mujer de sus sueños se desvanecía y surgía en su lugar un rival de los más rudos que lo aniquilaba. Aunque solo él y ella lo sabían en un principio, los círculos más allegados a ellos murmuraban que el verdadero problema estaba en el ring del amor, es decir, en la cama. Ella cometió la imprudencia de comentarlo con una de sus mejores amigas y ahora media ciudad lo sabía. Darth Vader era un perfecto idiota a la hora de hacer el amor. Lástima de cuerpo de dios griego, comentó un día la susodicha amiga. Lo cierto es que esa cosita que tienen los hombres para hacer felices a las mujeres no funciona como debe funcionar. Y la esposa había tenido que recurrir a las prácticas del bobarismo en su más amplia expresión. Lo peor es que él lo sabía pero callaba. ¿Por qué diablos tenía que suceder siempre lo mismo? En cuanto se quitaba la máscara se sentía chiquito, apachurrado, tímido. El bohemio, un luchador rudo pero de buen corazón, había sido el confidente de Darth Vader. La veteranía del primero le había hecho compadecerse del segundo y decidió ayudarlo con un consejo práctico, aunque un tanto extraño. Mira, compadre, le dijo el bohemio,
Yo creo que la fuerza está en la máscara, le dijo el viejo luchador. No te la quites a la hora de hacer el amor, tan sencillo como eso. El bohemio lo dijo por decir algo, por consolar a su compañero de armas, sin convencimiento alguno de lo que decía, y Darth Vader, tan dócil como era en la vida cotidiana, obedeció. Aquella noche no se quitó la máscara ni para cenar. Darth Vader no volvió a perder una sola batalla en el ring del amor, es decir, en la cama. Aquella noche hubo llaves chinas, aplanadoras, resortes, místicas, llaves de caballito, tapatías, látigos, martinetes, urracarranas, candados, tijeras, cavernarias, camaleoninas, desnucadoras y hasta un puente olímpico. De ahí en adelante, en el cuadrilátero del amor, solo fueron victorias y felicidad, pero en el ring de la lucha libre AAA, en el cuadrilátero donde solía dar batallas épicas, Darth Vader no volvió a saborear las mieles de la victoria. Que la fuerza te acompañe. Bueno, son dos relatos que les he querido compartir. Eh, Ahora supongo que viene, no sé qué es lo que procede, si quieren que hable yo del proceso creativo o si viene la sesión de preguntas y respuestas. Adelante con su proceso creativo, doctor. Bueno, sí, comúnmente cuando uno es invitado para hacer una lectura de este tipo, para presentar lo que uno ha publicado, se pregunta mucho sobre esto del proceso de producción de los textos. Miren, yo realmente no me considero propiamente un escritor, pues escribo para divertirme. Supongo que soy escritor en el sentido que he escrito y publicado algo, pero digamos un escritor profesional como tal no me considero así. Realmente para mí el proceso creativo es un proceso de diversión. A mí la literatura me gusta en el sentido de que puede ser un ejercicio de entretenimiento. Decía don Renato Leduc que la literatura debe servir para pitorrearse de la realidad y creo que así es, ¿no? A mí no se me ha dado escribir una literatura erudita, digamos, como la que hacía Borges o lo que hacía Marcel Proust, ¿verdad? Con demasiada profundidad. Apenas hace poco estuve releyendo La insoportable levedad del ser de Milan Kundera, que es una novela de corte muy filosófico. Digamos, a mí no se me da ese tipo de escritura. Para mí el proceso creativo es más un proceso de diversión. El último librito que publiqué, que es el de Antropomorfo, lo pulí y lo concluí exactamente el año pasado, durante los primeros meses de la cuarentena, del confinamiento. Y entonces, a mí el encierro no me hizo ningún efecto negativo, al contrario, me sirvió de mucho porque pude pulir estos textos y eh, tratar o buscar la publicación por medio de la editorial La Palabra Escrita, que está aquí en Chalco. Se dieron las cosas bien y fue como logró publicarse y salió hasta este año. Entonces, el proceso creativo para mí ha sido, repito, un ejercicio de mera diversión, de mero entretenimiento. No me lo tomo tan en serio, es decir, no sufro mucho cuando trato de escribir, aunque a veces escriba yo cosas que pueden ser o pueden considerarse dramáticas, trato de buscarle un sentido más bien positivo, ¿no? Como en este caso, el luchador que tiene un problema, ¿no? Que en cuanto llega a su casa tiene problemas con la esposa, problemas con una mujer que es bastante posesiva e impositiva, pero que también tiene problemas en la vida íntima con la esposa. Entonces, alguien le aconseja, un luchador le aconseja que no se quite la máscara y por eso se titula La fuerza está en la máscara. En el fondo, pues hay un drama, desde luego, pero yo intento que estas situaciones dramáticas tengan, digamos, o se manifiesten de un modo
un poco menos burdo, menos doloroso de lo que podría ser. Entonces trato de encontrarle un lado más bien divertido, más bien gracioso. En este librito también tengo otros relatos, por ejemplo, en los que se manifiesta, por ejemplo, el bullying que sufre un niño, ¿no? O un par de niños que sufren ahí. Entonces, cuando son grandes, ellos se dedican a la lucha libre, por ejemplo, ¿no? Entonces, viven situaciones que son realmente graciosas, ¿no? Y así es como yo lo plasmo. No es que no pueda realmente escribir algo con mayor profundidad, posiblemente a lo mejor no puedo, más bien no lo he intentado, ¿no? Pero yo siento que no es mi camino. Yo siento que para mí el proceso creativo está en eso, precisamente en encontrarle gracia al proceso de la escritura, ¿no? Entonces, cuando uno escribe como uno quiere hacerlo, cuando no se sujeta uno a ciertos esquemas, yo creo que se va dando solito, ¿no? Yo estoy en un taller de creación literaria los días jueves, anoche sesionamos casi hasta las 12, por cierto, y era el taller de Armando Vega Gil, pero cuando él falleció, tiempo después nos reencontramos y ahora hacemos el taller vía virtual, como estamos platicando ahorita. Hace más o menos un mes nos impusimos un ejercicio que consistía en que todos escribiéramos sobre un mismo tema, y el tema era el plagio, es decir, escribir una historia sobre un plagio. A mí se me ocurrió una historia de un escritor que que en el año 2020, es decir, el año pasado, el año de la pandemia, se plagia un texto del futuro que llega por accidente a su mesa de trabajo, porque una máquina en el futuro, una máquina del tiempo, lo mandó ahí por accidente, vaya. Entonces él ve el libro, es un libro extraño, no es como los que conocemos. Sí, se escucha fuerte y claro, doctor. Puede Voy a continuar. continuar, hubo aquí un pequeño problema. Estaba yo en esto de que entonces se me ocurrió escribir una historia de un escritor que que en el año 2020 se plagia un libro de 150 años después, es decir, un libro del futuro. Pero lo hice con tanta gracia que a los compañeros les gustó bastante el relato. No está publicado, es decir, está en los borradores, ¿verdad? Pero ese es, en términos generales, la forma en que yo escribo, es decir, a partir de de un mecanismo de diversión, vaya. Yo no me estreso tanto, ni busco la profundidad filosófica en los textos, ni nada por el estilo. Entonces, eso es en términos generales. Supongo que ahora vendrá una sesión de preguntas. Adelante. Así es. Antes que nada, invitamos a todos los espectadores a que realicen sus preguntas a través del chat. Retomando esta cuestión de su proceso creativo, me gustaría saber si tiene algún ritual como parte de este proceso o considera que cada cuento tiene un proceso diferente. No, yo creo que cada cuento tiene un proceso distinto, ¿no? A veces el cuento surge de algo que ves en la calle o de algo que te contaron. Entonces, de la fuerza de la máscara fue de algo que una vez oí en la televisión, ¿no? Estaban entrevistando a un luchador y le preguntaron de que así, bueno, el programa era así con cierta picardía. Le preguntaron que si así como era bueno en el ring, era bueno en la cama, ¿no? Estaban ahí echando relajo hoy. Y entonces a mí se me ocurrió escribir la historia. Entonces, no existe realmente un ritual en el caso mío. Es decir, a veces las historias surgen porque a uno se le ocurren a partir de que algo vio uno, ya sea en la calle, ya sea que lo escuchó uno o en alguna plática, en fin. Entonces, cada cuento tiene un proceso distinto, ¿no? Uh-huh. Gracias. Muchas gracias. Otra pregunta. ¿Qué fue lo que lo llevó en un inicio a tomar esta decisión de escribir, de tomar papel y pluma y comenzar con la escritura? Bueno, como ya se comentaba al principio en la presentación, yo estuve ahí, yo fui estudiante primero,
estuve ahí relacionado con el centro universitario y con la carrera concretamente de letras. Estuve relacionado por más de 25 años. Primero fui estudiante, luego fui docente. Entonces, en el transcurso de la formación como profesional de las letras, pues uno va leyendo cosas, uno lee autores y se le antoja a uno escribir cosas como ellos, ¿no? En primer lugar, creo que es la imitación, tratar de imitar, no sé, un cuento de Borges o uno de Rulfo o uno de Cortázar, pero hasta ahí nada más queda como una sana intención. Posteriormente, el primer librito que publiqué, que fue este, precisamente, que es un cuento que tiene relatos de la tradición oral, eh, que fue publicado con apoyo de una beca. Esos cuentitos los escribí porque cuando nosotros éramos niños, pues no había en aquella época lo que hay ahora, televisión y cosas así. Entonces las mamás luego nos entretenían, o las abuelas nos entretenían contando cosas, y entonces yo me decidí a escribirlas, pues para que no se perdieran, precisamente, ¿no? Entonces, no había una intención de volver a publicar algo, ¿no? Ya después, como que se hace una especie de vicio, ¿no? Se te empiezan a ocurrir otras cosas y es como se va dando, ¿no? Pero no había en un principio, es decir, yo de niño o de joven nunca pensé, yo voy a dedicarme a escribir, no, para nada, se fue dando de manera más bien como accidental, ¿no? Circunstancial. Ujú. Perfecto, muchas gracias. Tenemos aquí en el chat a Montserrat Tenorio Godoy, que dice, me gustaría saber, al crear los textos, ¿cuál es la mayor inspiración del autor? Pues la mayor inspiración para uno es lo que uno ve, es la realidad. Es decir, un cuento, por muy fantástico que sea, siempre tiene un referente de la realidad, ¿no? Es decir, esta historia que le estaba yo comentando hace rato del escritor del 2020 que se plagia un libro del año 2170, es decir, 150 años después, pues tiene un referente que es el de la pandemia, ¿no? Porque cuando quieren recuperar el libro en el futuro, no lo pueden llevar porque temen que vaya contagiado y vaya a provocar en el futuro un desastre, ¿no? De dimensiones apocalípticas. Entonces, yo creo que es eso, ¿no? Es eso, el referente, la inspiración está en los referentes que uno va teniendo día con día, ¿no? Los referentes de la vida real, de lo que te cuentan, de lo que ves, de lo que escuchas. A veces vas en la combi o vas en el metro y alguien va platicando y de ahí, de esa plática, luego surge una historia, ¿no? Por ello, alguna vez escribí algo que iba yo oyendo en una combi de dos señoras que iban platicando, ¿no? Una historia muy graciosa. Entonces llegué y la bosquejé y la tengo en borrador, ¿no? Entonces yo creo que la inspiración está en los referentes de cada día. Muchas gracias, doctor. Ahora, por parte de Abigail Carolina Zarate Cruz, nos comenta, ¿cuánto tarda en elaborar sus textos? Es decir, a partir de su creación, los borradores hasta la publicación y su culminación. Yo creo que cada texto es distinto, ¿no? Tiene que ver, en primer lugar, con la disciplina que uno tenga de trabajo. Esa es una. Yo no soy disciplinado para trabajar, es decir, yo no soy como Mario Vargas Llosa, que presume de levantarse temprano, bañarse, rasurarse, vestirse de traje, porque el señor siempre anda de traje, y encerrarse de 7 a 2 de la tarde a escribir, según lo cuenta él. No, realmente yo escribo ahora sí cuando se me antoja, ¿no? Decía Juan Carlos Onetti, ¿no? Que para él la literatura era como un amante, dice, yo solamente la veo cuando se me viene en gana, ¿no? Entonces, yo creo que en el caso mío es parecido, ¿no? Yo no tengo un orden, es decir, pueden pasar días o a veces semanas en que yo no escribo absolutamente nada, ¿no? Ahorita me he disciplinado un poco con el taller, porque en el taller nos vamos exigiendo presentar un avance cada 8 días, ¿no? Y incluso así ha pasado que les digo, hoy no tengo nada, ¿no? Pero sí me conecto para escucharlos. Entonces, no soy muy disciplinado. Y yo creo que entonces el proceso de creación de un texto varía de acuerdo a la disposición de uno, a la disciplina de uno y a las circunstancias que se vayan dando en cuanto al proceso editorial y demás, ¿no? Entonces es muy variante. Perfecto, muchas gracias. Ahora, por parte de Gabriela Karina López Galicia, nos dice, yo quisiera saber cómo es el proceso de publicación de un libro.
Bueno, sí, tiene que ver con la editorial, es decir, uno hace un borrador y entonces uno busca una editorial y llega a un acuerdo con la editorial, ¿no? Entonces, el acuerdo comúnmente se va en el sentido económico, es decir, cuánto te va a salir la publicación y cuánto están dispuestos ellos también a dar para que se queden con una parte del material y ellos ya lo comercialicen, vaya. Entonces, yo creo que eso tiene que ver más bien el arreglo que uno tenga con la editorial que uno busque. Uno busca distintas editoriales, desde luego, y uno ya decide cuál es la que más le conviene a uno en todos los terrenos, por cuestión profesional de trabajo, es decir, cómo lo hagan, si lo hacen bien. Hay editoriales que son muy mal hechas. Yo tuve una mala experiencia por ahí con un segundo librito que quedó mal hecho realmente. Entonces, porque así fue. Entonces, uno debe de buscar precisamente una editorial que tenga una seriedad en el trabajo, vaya. Y entonces, dependiendo de eso, es como se dan las cosas, vaya. Uh-huh. Muchas gracias, doctor. La profesora Griselda Córdoba Díaz dice, buen día a todos. Saludos, doctor. ¿Hay en el cuento La venganza del puercoespín alguna anécdota real de su experiencia como educador? No, es una experiencia real, personal, no como educador. Es que en este cuento es de un niño que se enamora de una jovencita ya más grande que él. La niña ya no está niña, ya tiene como 15 años y el niño anda en los 10, 11 años. Se enamora de ella porque ella un día jugando a las escondidas lo besuquea, ¿no? Y el niño queda muy asombrado por esta situación y se enamora de ella, pero ella ya tenía un novio y el novio ya era un hombre viejo, bueno, ya mayor, de 20 y tantos años, y un día la muchacha esta lo acusa como de acoso al niño, y entonces él va y le mete una sacudida y lo avienta por ahí en un montón de tierra que había, y entonces cuando crece el niño al que le decían puercoespín, le decían así porque tenía el pelo muy parado, muy hirsuto, no lo podía dominar el pelo, vaya, ni con brillantina de ningún tipo, ¿no? Entonces, cuando crece se ha dedicado a las luchas desde que es adolescente, desde que es niño es más, empieza a las luchas y cuando es ya grande, ya un joven de 18 años, pues un día se encuentra al hombre aquel en otras circunstancias y a la mujer ya grandes, bueno, ya mayores, y le mete una patada voladora al hombre que lo había sacudido 10 años antes, ¿no? Ahí hay algo que yo viví de niño. A mí no me decían puercoespín, tenía yo el pelo no hirsuto, pero tampoco un pelo tan dócil, pero no me decían así. Yo eso fue pura ficción mía, vaya. Pero sí hay elementos ahí que viví siendo niño y eso es lo que plasmé. Yo no terminé siendo un luchador, vaya, por ejemplo, ni tengo cuerpo para eso, ¿no? Entonces, bueno, eso ya fue pura ficción. Pero siempre en algo que uno escribe, a veces, bueno, no siempre, muchas veces mete uno vivencias que uno ha tenido, ¿no? Uh-huh. Muchas gracias, doctor. No sé si alguno de nuestros espectadores quiera realizar alguna pregunta más. Sí, una pregunta más, está bien. Si es que la hay. Parece que ya, ¿verdad? Sí, parece ser que ya no hay más preguntas. Bueno, nuestra pregunta de cierre sería, ¿qué es para usted la literatura? Bueno, ¿qué es para mí la literatura? Para mí la literatura, en primer lugar, pues es una manifestación de las condiciones humanas, ¿no? Yo creo que toda literatura manifiesta la condición humana, es decir, eso que nos hace distintos a los seres humanos de las demás especies, es decir, los celos, el amor, el odio, la venganza, la traición, todo eso que nos caracteriza como seres humanos. Es eso, en primer lugar. Ya después podemos inferir otras definiciones. Para mí la literatura debe ser un ejercicio del juego, de una prolongación del juego, vaya, de la diversión. Entonces, claro que también habrá quien diga, no, pues para mí la literatura es algo muy serio, es algo muy profesional. Yo ya, eso yo ya lo veo como algo muy personal, ¿no?
Entonces, para mí eso es la literatura. En primer lugar, una manifestación de la condición humana y en segundo lugar, un ejercicio de la diversión en el caso muy personal. Muchas gracias, doctor. No sé si guste dar algunas palabras de cierre y ya con esto concluiríamos. Sí, como no, estoy muy agradecido con todos ustedes y pues la invitación. Hace rato hablaba el doctor Membrillo sobre las inquietudes que tienen muchos de los estudiantes por escribir, pues que lo hagan, pero que no lo hagan pensando en que se van a hacer famosos o millonarios o, en fin, no, si tienen que escribir, háganlo porque tienen que hacerlo, ¿no? Simple y sencillamente eso, háganlo. Ya después la publicación o el dinero, eso ya se irá dando como consecuencia de, ¿no? Entonces, ese sería mi mensaje final. Y agradezco nuevamente. Muchas gracias. Cedo la palabra al profesor Lino Martínez. Bueno, muchas gracias, Edmundo Martínez García, sobre todo porque sabemos del enorme esfuerzo que has hecho para estar con nosotros, dado que tienes otras invitaciones. Pues te agradecemos, luego te haremos llegar la respectiva constancia. Ya está ahí Mario Alberto Serrano, ¿verdad? Bueno, pues yo me voy a desconectar. Sí, Muchísimas gracias. Mario Alberto Serrano, ya está. A ver si ya está ahí. Alberto Serrano es escritor, historiador y cronista. Cuenta con estudios de literatura tradicional, migraciones visuales, arte contemporáneo y cine. Fue ganador del premio Laura Méndez de Cuenca en la categoría de novela, convocado por la Secretaría de Cultura del Estado de México, del premio de ensayo Miguel León Portilla, convocado por la revista Artes de México, finalista del concurso iberoamericano de la Hispanic Culture Review, auspiciado por la George Mason University, y del premio internacional Ana María Aguero Malinczuk a la investigación de Buenos Aires el 2020. Parte de su trabajo literario ha sido publicado en México, Estados Unidos, Venezuela, Argentina y próximamente en Colombia. Es autor de 5 libros, el último de ellos, Ameca Meca, editado por el Consejo Editorial de Administración Pública Estatal. Desde hace 10 años escribe en los espacios de Internet en La Cara del Cerro, wordpress.com y marioserrano.atavis.com. Bueno, pues la dinámica que seguiremos, Mario Alberto, es la misma. Primero, te pedimos que hagas la lectura de los textos que desees, una lectura en voz alta, ¿parece? Claro que sí, pues muy buenos días a todos los que están presentes. Agradezco mucho también la invitación, realmente de muchos años que he visto, que he seguido, no todo este evento, y para mí es pues, muy importante, es muy sentido también poder ser parte de él, que haya tenido esta invitación. Y voy a leerles unas piezas igual muy breves para que podamos platicar mejor. Les voy a leer un ensayo muy pequeño de este último libro que fue el de Ameca Meca. Aquí tenía el libro del doctor de Mundo. Y después les voy a leer una parte también un capítulo muy breve de mi novela para que precisamente podamos platicar mejor. Si hubiera problemas por ahí de que no me pueden escuchar o ver, pues también les agradezco que me puedan decir para que aquí lo arregle. Es parte, repito, de un ensayo de mi último libro que se llama Ameca Meca, que es un libro de difusión turística. Bueno, se llama El cuerpo del otro. Al comer, elevamos todas las metáforas hacia el cuerpo del otro. La posesión no es solo un signo, sino la característica de cómo comemos los seres humanos, recordando que somos los únicos animales que nos llevamos el alimento preparado hacia la boca. Nos apropiamos del entorno ecológico y al digerirlo sin darnos cuenta, pasamos a ser parte de dicho entorno. Podría decirse que es todo como una danza de los cuerpos, un juego de toma y daca con lo que ansiamos comer y lo que finalmente disfrutamos.
De ahí que comer también sea una sutil pero no menos gráfica manera de referirnos a la posesión del cuerpo humano. Señala Flor Cecilia Reyes: al golpe de tu aroma giré sobre el talón y le eché el ojo. Trataré medir de sopesarte, mis índices golosos se afanan en tu pulpa y me comienza a hacer agua la boca. Naturalmente, vivir bajo el volcán tiene sus costos por cuanto a la comida se refiere. En la comida que se acostumbra a hacer y disfrutar están insertos auténticos peajes para transitar seguros por la cultura. El cuerpo de los dioses significa más o menos literalmente la palabra náhuatl Teonanácatl, traducida al español de manera algo forzada como hongos. Y en ese cuerpo divino, transfigurado en las sombrillas que las señoras de los pueblos más cercanos al somontano traen a vender al mercado de Amecameca, está también el aroma, el olor, la densidad de la montaña entera. Si lo sabemos entender y disfrutar, el placer que elogiaba el sabio Brillant Savarin estará expedito. Será una mutación donde una quesadilla de los exquisitos hongos de San Pedro Nechapa dejará de ser mazayeles, jojoles, escobetas, manitas, yemas, carne de puerco, chilamacas, barrosos, tlachinoles, orejas, cornetes, venados, cuchileros o azules, para convertirse a través del grimorio del fogón en humo azul, y por ende en árbol, en floresta, en hojas muertas, en bosque, en la fragancia de la Sierra Nevada completa. Estaremos reuniendo todos los sentidos y geografías, las vistas, la historia, los viajeros ilustres y los grandes desconocidos que simplemente han venido a Mecameca para pasar un fin de semana agradable y tomar unas buenas fotos para su red social favorita. Eso por cuanto al ensayo. Voy a dejar la parte de la novela al final. Ahora les quiero leer una crónica muy breve de mi libro Vivir bajo el volcán, que es un libro de crónicas que se publicó el año pasado iniciando la pandemia, y que además es una historia que a mí en particular me gusta mucho. Espero que también ustedes los pueda conmover un poquito. Se llama la pieza Nathaniel Davis en Ayapango. No se sabe el lugar exacto donde descansa el americano Nathaniel Davis en Ayapango. La historia de este gringo es tan conmovedora como desconocida. En 1847, en la Guerra de Intervención Norteamericana, Davis, oriundo de Pensilvania, llegó a México como asistente de sargento. Sin embargo, bien pronto sufrió los efectos del clima y la alimentación y cayó enfermo de fiebre tifoidea. Según The Two Republics, que era un diario de inicios de siglo que daba informes de la comunidad norteamericana en México, Davis solo tuvo participación activa en las últimas 3 batallas importantes de la Guerra de Intervención, lo que significa ni más ni menos que estuvo en la mítica batalla de Chapultepec. No obstante, el gringo quizá no fue un hombre de méritos castrenses ni un visionario de esos que siempre han llegado al país con ánimo emprendedor. La guerra concluyó y Davis se vio pobre y sin ningún mérito que lo hubiese distinguido entre su ejército. Por factores que desconocemos, se vio imposibilitado para regresar a su país y terminó viviendo en Ayapango durante más de 43 años, según el mismo periódico. Imaginar qué le tocó vivir al buen gringo. Pero es enternecedor saber que durante esas 4 décadas vivió en la más aplastante pobreza y su único modo de subsistencia era fungir de músico ambulante, como los oaxaqueños que andan tocando su trompeta o clarinete hoy día en tianguis y calles. Así que Nathaniel Davis tomaba el violín y se iba a la estación del ferrocarril interoceánico en Amecameca para tocar su instrumento, y aquí dice el periódico, cito, mientras los trenes estaban parados y pasando el sombrero entre los pasajeros. Así, dice el mismo diario, se ganaba unos pocos centavos diariamente. En 1889 llegó a México el ministro Thomas Ryan con funciones de embajador. El diplomático había sido congresista por Pensilvania y se enteró de la historia de su paisano Davis. Con un acto de enorme gentileza, buscó la manera de ayudar al viejo sargento y ordenó que se hiciera el trámite para asignarle una pensión. Reunió la documentación que lo acreditaba como veterano de guerra y remitió los papeles a Washington. La comisión de pensiones dio el sí para que Nathaniel Davis fuera pensionado, pero, ironías de la vida, la respuesta llegó demasiado tarde. El músico callejero murió en Ayapango, en la misma pobreza que lo ató de por vida a nuestro país. Dice una cita: el viejo fue sepultado por mexicanos caritativos en el cementerio del pequeño poblado de Ayapango,
entre los amigos con quien vivió y quiso también. La tierra que vino a intervenir ahora lo cobija. México lo ató para siempre. Y finalmente, les quiero leer una novela. Bueno, pues es complejo, ¿no? Como que leer capítulos de una novela sin el contexto debido. Pero bueno, esta es de mi novela con la que gané el premio Laura Méndez, que se llama El inicio de todas las cosas, y es un capítulo ya de la tercera parte. Desmonto y entro a un lugar inundado de rojo, no solo en su luz como en su densidad. ¿Pero qué coño haces vos sin el instrumento?, me grita un hombre viejo con barba de chivo. ¿Acaso es el diablo que viene a cobrarme la afrenta que le puse en tierra caliente? Pero no es el diablo, sino un compañero de Nicaragua, de Tuxtla, de algún lugar incierto en donde hablan con variante y remarcan el vos. No lo sé, yo solo soy un estudiante. Enfadado, el chivo me hace pasar a una trastienda donde hay todo tipo de guitarras y de sacos. Elijo uno color vino, tan rojo que parece sangre, solo que la sangre en la ropa tiende a diluirse con filamentos amarillos que ensalzan la desgracia. Comienzo a tocar un blues viejísimo que aprendí en sueños. Shake Your Money Maker, de Elmore James. Nada mal, el grupo se ensambla a la perfección. Luego me desbando. Estoy tocando tan bien que me doy miedo, porque recuerdo que soy un músico de la sierra y ahora estoy haciendo como si fuera un maldito John Lee Hooker y repaso las enseñanzas de los viejos maestros para colarme encima de este concierto. ¿Vos quién eres?, me dice el chivo viéndome de reojo. La multitud se enciende. Nadie entiende a un músico hasta que no vive lo que es estar frente a un público eufórico que te pide más, que te exige entrega. Me paso al frente del escenario. Todo es tan vivo, tan fuerte, que aquí podría quedarme para siempre. Aquí no debo seguir huyendo. Primero siento las cuerdas en las yemas como toques eléctricos, y en un segundo ya solo siento un nudo en la boca del estómago, que al irse diluyendo se convierte en levedad. Yo solo soy un estudiante. La música, bendita música, me libera de mí mismo. Podría volar si quisiera, podría aplastar a la multitud, y de todos modos seguiría eufórica, pidiéndome más y más, aunque cierto, entregándoseme toda. No hay droga tan fuerte como eso. Te quita el hambre, el sueño, te hace sentir inmune inclusive de tus propios demonios. Arrojé la guitarra y la gente, embravecida, me regresó un grito de placer tan inmenso que ahogó todas mis intenciones. Me aturdí. Caí desmayado porque aunque los compañeros de la banda seguían de largo con una pieza más cercana al rock de mis mayores, algo entre Bob Dylan y Eric Clapton. Tan aburrido y lento que no concordaba con la euforia que despertaba. Nunca desperté. Fui soldado, fui guerrero, fui amante, soy estudiante, un día voy a ser ingeniero famoso, soy músico, soy John Lee Hooker, Jimmy Page, Brian Jones, David Gilmour, Jimi Hendrix. Soy el mero reata de la jarana y ahora no soy nadie. Y pues esas serían las lecturas y pues yo creo que en la misma dinámica pues voy a estar muy contento de platicar con ustedes. Vamos ahora a hablar sobre tu proceso creativo. Veo que tu formación es muy amplia. Además de escritor, y además de escribir literatura, tú te asumes como cronista y como historiador. Y lo que nos has leído, pues sí hay algunos textos que reflejan muy bien ese trabajo pues con la historia. La pregunta es cómo se nutren estos saberes ahí en tu producción, ¿y por qué la literatura? Porque aunque nos leíste al principio una crónica de, ¿cómo le llamaste? De promoción turística o un trabajo de promoción turística, que eso es una invitación a visitar a Meca Meca y a comer en la Meca Meca, ¿verdad? Sin embargo, y también aunque leíste es algo que tiene algo de crónica, de historia, yo creo que lo que tienen los tres textos que nos has leído es, pues claro, la literatura. ¿Cómo se nutren estas formaciones que tienes en el trabajo literario? ¿Y cómo está cuándo decidiste escribir pues esto que escribes, que es literatura? Para nosotros es literatura, y también para los que te premiaron, ¿verdad? Lo que te han premiado en distintos espacios. A ver, cuéntanos cómo es ese asunto.
Sí, pues yo quisiera comentar que creo que he sido un poco inconforme siempre. Debo de decir que en mi formación, vamos a llamarle estrictamente profesional, estudié la licenciatura en Derecho en la UAM en Cuernavaca. Sin embargo, cuando estaba estudiando, yo me sentía, por eso hablo de lo inconforme, me metí a tomar clases a otras facultades, algunas me corrían, era un sistema todavía muy tradicional, ¿no? Ahora ya hay más flexibilidad, pero en ese entonces era muy cuadrado todo el asunto. Y procuré involucrarme en muchas cosas porque creo que ante todo me gusta mucho leer, realmente disfruto mucho la lectura y eso me llevó a meterme por muchos intereses, que de pronto, sí es cierto, cuesta trabajo aterrizar en lo académico, ¿no? Siempre es así como que, bueno, ¿y eso para qué te va a servir en la academia, no? O peor, ¿eso para qué te sirve en tu carrera, no? Debo de decirles que, por ejemplo, tomé un taller de Derecho Procesal Penal y prácticamente lo reprobé porque el maestro me decía, es que, dice, una demanda no se escribe así, muchacho, dice, tú estás escribiendo, justamente, tú estás escribiendo literatura. Llega el momento entonces en que dejo de lado mi formación, dejo de lado mi carrera, me concentro ya en la literatura y entonces puedo reunir muchos de mis intereses y aterrizarlos ahí. Eso es algo que para mí hace realmente hermoso, por así decirlo, este trabajo como escritor, porque todas las intenciones, todos los intereses pueden volcarse ahí. Es todo un proceso, como hace un rato comentaba Mundo, muy personal, también comparto esa parte, pero también llegan momentos en los que pues tenemos como, vamos a decir, como esta luz verde. ¿A qué me refiero? En el libro de Mecameca, esto que me comenta creo que puede ser interesante. Cuando me hacen la propuesta de escribir este libro, porque fue un encargo del FOEM, del Fondo Editorial, el editor, el maestro Félix Suárez, me decía, lo que necesito, dice, es no un típico libro de que me digas cómo es Ameca, qué hay en Ameca, qué existe, qué no hay, sino más bien dice, quiero ver la posición, la postura, el ojo de un narrador para ese libro. Entonces eso también se agradece, ¿no? Porque uno puede meter muchas cosas, ciertamente, si fueran una publicación más estandarizada del turismo, pues no hubiera pasado, yo creo que ni la primera lectura, ¿no? Pero cuando dan este tipo de oportunidades, ¿no? De que, bueno, saca lo que tú tienes, lo que te interesa, lo que quieres hacer, pues eso se disfruta muchísimo. Y por eso es que es un libro que me gusta mucho, ¿no? Un ensayo en el que puedo meter muchas de estas cosas, en que puedo hablar de intereses. Soy también una persona así como que me gusta, ¿no? Mucho esta parte, por ejemplo, de la intertextualidad, de encontrar también diálogo con muchas otras ramas, ¿no? Y yo creo que eso es lo que ha hecho. No sé, claro, si eso sea bueno para los lectores, si eso agrade, pero por lo menos creo que es parte también de mi tono, de mi perfil. Bueno, el otro asunto es ciertas temáticas. Yo, por ejemplo, en esta novela, ¿cómo es el inicio de todo? De todas las... El inicio de todas las cosas, veo que hay una profunda investigación sobre el asunto musical, de la música popular, de los autores de Jarana. A ver si también ahí nos cuentas un poquito cómo fue el proceso de esa novela, tanto, porque yo siento que ahí hay una documentación y a lo mejor hay un gusto tuyo, ¿no? Por la música popular, tal vez. Sí. Pero hay mucha documentación. A ver si nos cuentas un poquito sobre esa novela, cómo surge, Sí, claro cómo que la sí. documentaste. Fue una Adelante. novela perdón, fue una novela que yo empecé a escribir que me llevó aproximadamente 3 años, 2 años, casi los 3 años, en la que estuve, pues, volcando ahí muchas ideas que traía de tiempo atrás. Quizá me costó un poco de trabajo dar con la creación, ¿no? De la estructura, de la composición, pero es que también sucede algo, en realidad me apasiona mucho la música. Escribí una novela muy así como que de inicios, muy así como con muchos titubeos todavía, en la cual también metía mucho esta parte musical. De hecho, me encanta la música
y por eso es que también casi todo lo que escribo está teñido de. Pero aquí es algo también muy curioso ahora que lo comenta, porque la música de jarana, la música huasteca, por ejemplo, es algo que tiene muchas características bien interesantes. Tuve oportunidad ese tiempo de platicar con muchos amigos que sí se dedicaban a eso, que iban a los tapados, que les gustaba hacer fandangos y demás. Y hay muchas anécdotas que igual, ¿no? Uno de pronto las toma y dice, de aquí puede seguir hilvanándose una historia. Recuerdo dos. La primera es que decían de un viejito que de manera muy triste, él iba a su terreno ahí en Michoacán, en Aguililla especialmente, y un día de buenas a primeras desapareció, más o menos como la historia de la película del violín, algo parecido. El señor fue a su terreno y ya nunca volvieron a saber de él. No se sabe si lo desapareció el ejército o lo desapareció el crimen organizado. Pero este señor, que ya tenía poco más de 80 años, algún día platicaba alguien que lo conoció directamente con un músico de la Facultad de Música en la UNAM, y le decía que él era como el Vivaldi de la Tierra Caliente, ¿no? Y tenían un diálogo ahí que me tocó escuchar en un fandango y decían, es que ¿cómo va a ser el Vivaldi? Por favor, ¿no? O sea, ¿dónde comparas? Pero él decía, es que es real, dice, es que tú tienes que escucharlo, y le mostró en su celular que todavía no tenían la tecnología de hoy, y yo quedé fascinado por lo que ese señor podía hacer. O sea, es una forma, claro, diferente, no es la academia, no es el occidente, la música clásica, pero es una cosa igual o más valiosa, ¿no? Eso me impactó mucho. El segundo fue de que tengo un amigo ya mayor, que es de San Luis Potosí, y algún día me contó la historia del Negro Marcelino, un famoso cantante de Huapango, que su historia me llamó mucho la atención y de ahí la fui hilvanando. Tengo una anécdota que me gustaría contar. Cuando se presentó esta novela la primera vez en la FILEM, allá en Toluca, el que la comentó fue Juan Vico, que es un novelista y un poeta español, y me decía, es que, híjole, dice, el problema aquí fue, dice, que me hiciste que me tuviera que poner a escuchar esa música que obviamente, dice, yo ni conocía que existía, dice, pero se me hizo interesante. Entonces, pues ese tipo de diálogo que incluso se puede lograr de la literatura pasarse a las otras artes y que las otras artes lo nutran, pues es valiosísimo, ¿no? Esa anécdota de Juan Vico me gustó mucho porque, pues obviamente en la parte que acabo de leer, dice, pues a mí me gusta el rock, está muy padre, dice, pero me tuve que chutar, bueno, no lo dijo así, ¿no? Pero tuve que meterme a escuchar esa música de jarana, dice, y me gustó también. Y eso pues es bonito, ¿no? Es agradable. ¿Y tú la escuchas también? ¿La tienes en tu repertorio? Sí, tengo unas, como algún día vi por ahí, tengo unas playlists que destruyen el algoritmo de Spotify y todo eso, porque hago unos brincos muy tremendos, ¿no? Y estoy muy ligado pues así que a la raíz de la región. Mi familia se dedica al campo. De niño yo fui campesino, conozco, ¿no? De esos procesos de la agricultura, de lo que se cuenta. Yo incluso he hablado en algunos lugares de que, aunque por ejemplo el costumbrismo no se tache muchas veces, ¿no? Es que pues eso ya no, ya estamos en el siglo XXI, ya hay que hablar de no sé qué cosa, lo internacional, bla, bla. Pero yo creo que los pueblos como nosotros, como nuestra región y muchos otros en México, incluso en otros países, sí están regresando un tanto a sus raíces, ¿no? Y pues creo que eso me gusta, es mi experiencia también de estar con el campo, de estar escuchando historias de personas mayores, de personas adultas, y pues esto me ha permitido la literatura, ¿no? Toda esa suma de loqueras, volcarlas por escrito. Bueno, mientras van formulando sus preguntas en el chat, los invitamos a que, como le hicimos hace un rato, las preguntas que tengan las formulen en el chat. Yo creo que también podríamos admitir la posibilidad de preguntas de manera directa a Mario Alberto Serrano. Sí, adelante, claro. Entonces, yo te quisiera preguntar el otro asunto que veo muy interesante, ese jaranero, el reata de los jaraneros, dices tú,
tiene formación universitaria, eso de dónde sale, fue un proceso ahí de construcción de ese personaje, porque él quería estudiar ingeniería, ¿verdad? Nunca acaba. Sí, quería estudiar ingeniería para ayudar a su pueblo a construir puentes y cosas así, porque está metido en la política. Bueno, trataremos de no hacer spoiler de la novela, los invito a que la lean, la pueden leer en línea, ya está, el FOEM la subió ahí. Después yo les obsequio unos ejemplares para que en alguna dinámica ustedes también los puedan tener, ¿no? Como alumnos. Pero yo creo que en esto que me comentas, sí tiene que ser un personaje de ese tipo, porque también, desgraciadamente, en la ciudad a veces sí se estereotipa mucho a las provincias, ¿eh? He tenido oportunidad de conversar pues con otros escritores, me parece, por ejemplo, muy, muy fuerte lo que alguna vez nos comentaba Carlos René Padilla, que es de Ciudad Obregón, que es un escritor ya muy reconocido, ¿no? O sea, ayer acaba de presentar un libro su último libro de crónicas, lo presentó con Elmer Mendoza, es su alumno, ¿no? Y él es su maestro. Y a pesar de todo eso y de que hace como 15 días se presentó, creo que en Frankfurt o algo así también en online, todavía lo siguen tachando así como que de provinciano, ¿no? Así como que casi, ¿a poco en Sonora se hace literatura, no? O pueden escribir otra cosa que no sean historias de narcos o del desierto, de migrantes. Y él entonces, pues sí creo que es cierto que sí hay una tiranía, ¿no? Ahí de estos centros y periferias, y la ciudad sí sigue siendo el gran monstruo. Entonces, sí se producen muchas cosas, sí hay formaciones. Pasa igual con un poeta que es de Tlapa, es Mepa, tiene un nombre que de pronto se me hace un poco impronunciable, algo así como Hubert Matiua, y él igual, ¿no? Él incluso es maestro en estudios latinoamericanos, y a veces lo siguen encasillando, ¿no? Así que, pues eres indígena, casi, ¿a poco sí saliste de tu pueblo, no? Cosas de ese tipo. He reunido muchas de estas charlas, he platicado, tengo un amigo que es argentino, estudió un doctorado creo que en Princeton o en una universidad de Estados Unidos, y también comentaba eso en un grupo ahí que tenemos. Dice, a mí me resultaba gracioso que en la academia allá en Estados Unidos, dice, pasara lo mismo, ¿no? Así como, hay una anécdota así breve que la voy a contar, que decía él, dice, en una clase que hubo por ahí, dice, un alumno que era de Ecuador, le dijo, ¿sabe qué? Dice, es que yo estoy hablando de la razón práctica, pero no como lo dice Kant. Dice, la maestra le interrumpió, ¿no? Una doctora ya de la academia gringa, la interrumpió y le dijo, no me digas que en Ecuador leen a Kant, qué lindo. Y dice, pues no. Entonces, este tipo de cosas, quizá también obviamente porque yo soy de un pueblo, de Tepetlixpa, pues me lleva a tratar de reflejar estas situaciones. Sí, ahí se advierte un gran conocimiento de las culturas populares, incluso de la tradición, la cultura, el relato oral regional de la zona, pero también tienes y se ven en los textos grandes influencias de literatos pues más universales, ¿no? ¿Podrías contarnos un poquito de esto, de tus influencias, de los autores que te han influido, que han incidido sobre la manera que tienes de escribir? Sí, pues yo creo que hay muchísimos, porque a lo mejor suena un tanto romántico, pero realmente desde niño yo he sido muy voraz en la lectura, no quizá con los grandes libros, porque creo que es un novelista inglés que se apellida Tyrwell, dice, también hay mucho contenido basura en la biblioteca y también tiene que tener una función, pero sí he leído muchas cosas. Me ha impactado mucho Lowry, por eso es que en este libro de crónicas le puse ese nombre como un homenaje de Vivir bajo el volcán, a esa fabulosa novela que escribió hace ya casi 80 años o más, ¿no? Ahorita se me va la cronología, y infinidad de cosas, ¿no? Soy, en ese sentido, repito, inconforme, ¿no? No ha sido fácil también, claro es, porque he tenido que ir armando un perfil que de pronto no cuadra con muchas cosas, ¿no? Y decía mi papá,
que por cierto es yo creo que la persona que me ha leído más asiduamente. Decía mi papá, es que te estás volviendo, dicen, ese aprendiz de todo y oficial de nada. Pero al final de cuentas, pues eso me ha traído también grandes satisfacciones, ¿no? Y sí, me he metido en cosas muy raras. Estuve de muy jovencito, iba en la prepa y escribí en un periódico, escribí en otro periódico en la universidad, en el Regional del Sur. El periodismo como que da muchas tablas. Anduve en talleres, como les comentaba, me metí a clases. Un tiempo fui asistente de investigación en filosofía de la ciencia, cosas así, ¿no? Pero también un día, fíjese que un viejito que encontré, me gusta platicar mucho con las personas ya mayores, me dijo que una frase, dice, es que, dice, en la vida, hijo, hay que echarle todo lo que le quepa a tu morralito, dice, y aunque de pronto parezca que es exagerado, dice, créeme que tarde que temprano para el camino te va a servir. Pues yo trato de, no soy ejemplar desde luego, pero trato de hacer eso. Pues a tu morralito le has echado mucho de la región de los volcanes, ¿no? Sin duda acá has encontrado muchos, bueno, por un lado, el saber popular, ¿no? Por ejemplo, esto sobre los hongos, ¿no? La gran variedad de nombres de los hongos que se comen acá. Y también me llamó la atención este personaje que, pues sí, muchos desconocemos. ¿Qué otros personajes de acá de la zona, qué otros lugares de la zona han entrado, dices tú, a tu morralito, ¿no? Y a tu producción literaria, que sientes que son memorables por un lado y por otro lado, voy a decirlo así, comillas, literaturizables, ¿no? Es decir, que se dejan, que merecen que se recuente su vida, sus anécdotas. Pues, híjole, es que fíjense que eso que acaba de decir es bien, bien importante. En realidad yo creo que todo se puede convertir en literatura, ¿no? Bajo el tono que cada quien va desarrollando. Escuchaba muy atentamente lo que platicaba Mundo, ¿no? Y me daba risa porque digo, híjole, a lo mejor yo me voy a poner en el otro extremo. Yo me cuesta mucho trabajo hacer algo así muy cómico, muy divertido. Espero que no se vea también muy exagerado lo que hago, pero sí me he topado con cosas desde personajes. En esa primera novela hay una persona en Tepetlixpa que se llama, parece ser Gudelio, todo el mundo lo conocemos como Gude, y me parece un personaje fascinante porque es mudo, es un tanto sordo el hombre, pero le encanta la música, ¿no? Y anda cargando siempre una guitarra sin cuerdas, trae una flauta, sigue las procesiones, y pues eso es así como para decir, híjole, es que esto no se puede ir. Además, que todo el mundo realmente lo conoce ahí en Tepetlixpan, ¿no? Uno pregunta quién es Gude y todo el mundo va a decir, sí, claro, es Gude. Uno pregunta quién es el presidente municipal y a veces dice, quién sabe, no sé ni cómo se llame. Y otras cosas que a lo mejor no son objetos inanimados, pero también son parte de, y además me ha permitido sin querer ser un poquito como, no sé si es la palabra, casi que es como embajador de, escribí un ensayo sobre los hongos para un concurso y afortunadamente ganó ahí en Artes de México, y cuando fui a recibir el premio con Margarita de Orellana y con Alberto Ruiz Sánchez, pudimos platicar un ratito y sobre todo a ella, ¿no? A su esposa le quedó esto de, es que dice, increíble que exista todo eso de los hongos a 2 horas aquí de la ciudad. No, digo, pues es que existe eso y más. Y en Guadalajara, porque me hicieron favor de invitar a la FIL de Guadalajara para presentar la novela, pues es la oportunidad de decirles, miren, es fácil, donde yo vivo es la tierra de Sor Juana, claro, de otros grandes personajes, pero básicamente es la tierra de Sor Juana y además enfrente está el volcán. Y ya a partir de ahí uno puede empezar a dialogar mucho y pues tantas historias que se pueden escribir. Bueno, en tu novela también hay otro asunto que pues ingresa tal vez de manera marginal, tal vez tiene mucha importancia, que es el asunto del narco, ¿verdad? Sí. ¿Cómo Yo está no este asunto? Sí, ¿y cómo lo ves? Pues yo no quería escribir así algo completamente sobre eso, pero la verdad es de que también cuando estaba escribiendo sucedió lo de Ayotzinapa. Algunos amigos siempre me han tachado así como de que
soy completamente ajeno a esas problemáticas y no es cierto. O sea, creo que toda persona siempre tiene un cierto compromiso político, simplemente porque es ético. Y me acuerdo que leí una crónica que hicieron sobre este alcalde oscuro, ¿no? Que ya nunca se supo realmente qué participación tuvo sobre este alcalde Abarca. Y se me hizo tan espantoso, tan cruel, ¿no? Todo lo que ahí venía en esa crónica, que creo que también fue un pivote que me hizo decantar hacia ella. Y en realidad, pues para darnos cuenta que es el mal de nuestras sociedades. Hay una parte de la novela que es completamente real, cuando escribo de que la primera vez que vi a los narcos fue, dice, a la salida de la secundaria del pueblo, y eso fue real. Estaba yo en ese entonces trabajaba como director de una casa de cultura, llevábamos una persona a dar una plática, y cuando íbamos saliendo ya lo subíamos al vehículo, justo enfrente estaba un muchacho muy joven, 20 años, cuando mucho, vendiéndoles droga a los niños. Y es una experiencia muy cruel, ¿no? De que a dónde nos está llevando pues todo esto de la violencia y demás. Y por eso es que también lo incluí ya, pues, armando toda una función. Yo creo que es algo muy lamentable y por desgracia es algo que no va a desaparecer o no lo vamos a asimilar muy pronto. Bueno, Montserrat Tenorio Godoy pregunta lo siguiente, dice, el autor mencionó su amor por la música. ¿Es algo recurrente en su proceso creativo? Es decir, durante la creación de un texto, ya no se ve, a ver si lo puedo. Durante la creación de un texto, ¿la música está siempre presente? Siempre está presente. Y de verdad que hago brincos así completos, porque además soy muy universal. Me cuesta mucho trabajo la música de los jóvenes, ¿no? No me gusta el reggaetón, no me gusta ese tipo de música, pero fuera de eso escucho de todo, ¿no? Claro, la primera novela le metía muchas cosas de la música clásica, que me encanta la música clásica, pero siempre estoy escuchando. Me acuerdo que Cortázar hablaba en una parte, ¿no? De que ojalá pudiera uno tener ese swing como el jazz para escribir, y creo que es cierto, ¿eh? O sea, de verdad, si uno pudiera tener esas estructuras de los músicos, creo que la literatura sería otra cosa, pero pues también por algo ni es música, y por el otro lado pues tampoco son. Sigues ahí, ¿verdad? Claro. Bueno, Fidel Alberto Loredo nos pasa el link de la novela, el inicio de todas las cosas. Carmen Citlali Montoya pregunta, ¿qué tan difícil fue darse cuenta de que tu verdadera vocación era la literatura y no el derecho? Me refiero a que tuviste dificultades para defender así lo anota, tu verdadera vocación. Uy, pues sí, bastantes, porque en primer lugar, cuando yo estaba estudiando la carrera, entré a trabajar en un periódico, y pues para muchos era así como de mis maestros, ¿no? ¿Qué estás haciendo perdiendo el tiempo ahí, no? Después, obviamente, con la familia, porque también, ¿no? Claro, ahora que soy padre, valoro y pienso lo que vivió mi propio padre, ¿no? El hecho de que invirtió en mi educación, en otra ciudad, en otras cosas, y a la mera hora, pues, ¿sabes qué? Ya no. Y sin embargo, lo asimiló de una manera tan bella que yo le estoy muy agradecido, porque en algún momento él me dijo, mira, ok, no te preocupes, si no es lo tuyo, pues, me acuerdo mucho que me dijo, y si tienes que ser como Petrarca, dice que por ahí algún día leí que se dedicaba o quería cultivar lechugas, pues órale, ponte a cultivar lechugas, y como que ese impulso fue muy bueno, ¿no? Y pues después de eso creo que se vuelve simplemente disciplina. Eso sí es algo, creo que una palabra clave, ¿no? Sí es disciplina, y la otra sería el respeto que debe de tener el oficio, porque me he topado en el camino, ya me salió un poquito de la pregunta, disculpen, pero en el camino también me he topado con muchos jóvenes que son muy talentosos, que tienen mucha madera, son muy jóvenes, o sea, me refiero, están en los 19, 21 años, son estudiantes todavía, pero lo ven, no sé, quizá también porque uno se va creciendo y ve las cosas diferentes, pero en la UNAM yo veía muchas personas que
que estudié historia y en filosofía y letras, y veía muchos jóvenes que lo veían todo así como muy... Todo era pasajero, ¿no? Ganaban premios y ya para allá, ¿no? Fue así como una puntada y vámonos. Y entonces realmente muchos talentos a veces también se pierden, ¿no? Se disipan un poco y se pierden. Entonces creo que sí hay que ser muy respetuosos con el oficio y pues disciplinarse. Gabriela Karina López Galicia pregunta acerca de su obra titulada El juego de Lis, que no juegan escritores. Así dice, hace una evidente comparación entre la música atonal y la escritura. Quisiera saber si hay una continuación que revele la deliciosa venganza de la escritura. Pues el problema de los textos en internet es de que unos, primero los escribe muy rápido, a veces se deslizan errores verdaderamente garrafales, pero en lo personal a mí me han servido como mi taller, así como decía Piglia, perdón, o Kafka, ¿no? Así que esos textos son como nuestro taller, el diario, y ahora el diario lo hemos vuelto un diario público a través del blog. Sí lo he escrito, pero ya no me convence mucho, más bien me iría todavía más por la parte de la música, ¿no? Y creo que pues eso me sucede a mí, no es para todos, o a lo mejor sí, pero se los comparto, ¿no? Realmente eso, si tuviéramos esa estructura musical o la entendiéramos y tratáramos de aplicarla, habrían resultados interesantes. Hay una novela que se llama Los Excluidos, de Jelinek, el Fried Jelinek, que fue premio Nobel, y ella habla de eso, ¿no? Hace una comparación, dice, entre la música de Haydn y la de Schoenberg, y la trata de llevar a las letras, y es increíble, les recomiendo mucho esa novela, ¿no? Ahí podrían encontrar cuestiones muy interesantes sobre esa relación. ¿Y tú ejecutas algún instrumento o es solamente la melomanía? Ahí está, una muy buena pregunta. No, bueno, eso es más bien No, ocurrente, pero sí se ve una pasión por la música, ¿no? sí, pero ¿qué creen? Que, oh decepción, no sé tocar más que el timbre de mi casa, ¿no? Ah, Como no tiene, pues nada más la puerta, tan. No sé tocar, no le acabo de entender a muchas cosas, pero a veces pienso también creo que es bueno, porque los músicos cuando nos empiezan ya a hablar así de la perfección que debe de tener ahí, ¿no? Que entre las blancas, la corchea, el arpegio, quién sabe qué y demás, creo que ya están hablando como en otro idioma, ¿no? sí, Pero ¿verdad? no sé tocar ningún instrumento, pero me encanta la música, de verdad. Es algo que me apasiona. Bueno, y ahora que hablas de la disciplina, quisiéramos que nos compartieras para los estudiantes, que efectivamente muchos les gusta la escritura, ¿cómo es tu proceso? ¿Cómo es tu disciplina? Supongo que el periodismo influye en parte de tus procesos, pero usualmente, ¿cómo trabajas para escribir esos textos que escribes? Pues creo que eso sí sería, ya tiene mucho tiempo que pues ya podría decir que es una forma de periodismo porque me gusta difundir cosas de la región, de Petlisco, cosas así, pero la verdad eso sí me disciplinó mucho porque obviamente cuando uno está en el periódico, en la redacción, los tiempos son más que fatales y a mí todavía me tocó la época analógica de que de verdad tenía que utilizar una máquina de escribir así antigua, iba con la editora a ver qué le... No, basura, chin, y sacaba y esto, vuélvelo a hacer. Tiene 5 minutos. Y eso entonces creo que nos obliga un poco a hacerlo. Como profesor lo he vivido cuando a lo mejor de mala manera, ¿no? Uno trata de hacer que los alumnos se apliquen y órale, esto lo quiero para mañana, ¿no? Y no, pero ¿cómo para mañana? Si no es la única clase. Pero yo creo que eso nos disciplina cuando alguien nos va carrereando. De algún otro modo, los libros que he escrito, que salvo la primera novela que fue yo mismo pagué la publicación, todas las otras han sido por concursos o por apoyos que he recibido como el PACMIC, pues también son plazos fatales. Entonces, y las circunstancias nos cambian. Yo sí quisiera decir algo así, aunque suene un poco, no sé cómo decir, conservador o anacrónico, viejo. Pero chavos, realmente aprovechen su juventud y su tiempo, aprovechen su energía, porque las circunstancias cambian. Cuando yo estaba en la universidad,
me desvelaba, no echaba pachanga, lo que sea. Pero, por ejemplo, ahora que ya tengo un hijo que él está tomando ahorita clases en el otro cuarto, conflictúa mucho. Entonces, el de vivir bajo el volcán, recuerdo que tenía que escribirlo en la madrugada, porque de día pues había que trabajar. No tengo todavía ese gran privilegio de Edmundo, que nos comentaba hace un rato, de poder hacer cuando yo lo quiera. Y es muy difícil, porque a veces tengo ideas, pero digo, pues no puedo abandonar mi trabajo, dejar botado ahí a mi hijo para escribir. Entonces, yo creo que sí aprovechen esa energía. Es muy importante aprovechar. Además, uno se cansa. Sí. Ahora, también es cierto que hay cosas que uno escribe por gusto, y otras que uno escribe por encargo. Y también es cierto que es diferente la escritura del periodismo y la escritura literaria, pero sí tenemos grandes escritores que han logrado vincular esos dos quehaceres, ¿no? Bueno, el clásico García Márquez, ¿no? Antes de ganar, pues sí, los grandes premios, pues era periodista en diarios de Barranquilla, ¿no? Entonces, pues sí es eso. Ahora, ¿qué tanto te cambia eso? Porque también eso es cierto, que a veces uno escribe digamos, con un propósito definido o con alguna, a partir de una recomendación o petición expresa, que te hacen determinadas instancias, ¿no? Sí. Ahora, por ejemplo, ahora que comentabas este asunto del libro sobre Ameca Meca, ¿no? Bueno, ahí tu jefe ciertamente es un jefe muy especial, ¿no? Félix Suárez es el poeta, bueno, la persona que te acercó a ti para decirte, escribe así, ¿no? Yo creo que él influyó mucho, ¿no? Pero mi pregunta es, ¿qué tanto incide este asunto de los encargos y de la prisa para entregar lo que se encargó? A veces no se encarga, a veces es el trabajo, en el periodismo es el trabajo, ¿no? Pues, Ujú. como, bueno, más bien, tiene muchos años, repito, que ya dejé el periódico. Por ejemplo, lo que he escrito en el blog, pues es un gusto. En algunos sí era como que un poquito la urgencia, porque quería aprovechar tiempos, ¿no? A lo mejor, vamos a pensar, es la efeméride de Sor Juana, quiero escribir algo sobre Sor Juana y a lo mejor no lo hice con el tiempo adecuado. Pero repito, trato de verlo como mi taller, entonces también de ahí aprendo, ¿no? Híjole, qué burrada escribiste aquí, qué barbaridad, ¿no? Pero también trato de dejar este espacio personal completamente, o sea, todos han sido libres. A ver, me voy aclarando, han sido libres porque sí han sido ideas que traigo de mucho tiempo atrás. El libro de Meca Meca, el de Vivir bajo el volcán, fácil, eran unos 10 años que lo venía meditando, cómo lo iba a hacer, qué quería poner, qué historias me gustaría incluir ahí. Y cuando llega la oportunidad, simplemente decir, bueno, ya tienes el apoyo, sobre todo económico, pues entonces ahora vamos a apresurar lo que ya tiene y recuperar manuscritos y cosas así. El libro de Meca Meca sí fue un encargo, fue algo bien chistoso porque fue un libro que, vamos a decirlo, se me encimó. Estaba escribiendo bajo el volcán, Vivir bajo el volcán, estaba escribiendo bajo el volcán, caray, perdón. Y entonces, me llega la invitación para hacer este otro libro y entonces tengo que escribir prácticamente 2 libros al mismo tiempo. Pero fue toda una experiencia muy, muy interesante porque aunque era encargo, pero era libertad, entonces se complementan. El Vivir bajo el volcán es crónica, es historia casi, y el otro es más literatura, más, es un ensayo. Sin embargo, ahora sí ya aclaro la última idea, cuando he escrito novelas, porque sigo escribiendo, trato de estar escribiendo siempre, sí me voy poniendo así como que esa libertad. Me cuesta, eso sí es, también debo decirlo, es lo malo que deja el periodismo, es de que nos deja esa pulsión por escribir. Apenas tomé un curso de crónica con Mónica Maristain, que es una argentina, y ella, como buena periodista, ella sí lo dice. Aquí hay que escribir crónica diario, y si de lo que sea, pero diario tienen que escribir crónica. Y nos traía fritos ahí escribiendo crónicas así, diario, ejercicio, ejercicio, ejercicio. Creo que sí nos deja esa pulsión, que a veces puede ser mala, porque también hay que tomarse sus tiempos, ¿no? Entonces una novela puede llevarse años, y trato de
balancearlo un poquito con eso, ¿no? Estoy escribiendo una novela ahorita que quiero hablar sobre algunos, tomar como punto de partida Séfora, la esposa de Moisés, una historia bíblica, y ya llevo mucho tiempo y quiero escribir otra sobre Rubén Darío que aún lleva más tiempo todavía y creo que tardará mucho en cuajar. Bueno, si alguien del auditorio desea hacer, ya no en el chat, sino de manera directa, una pregunta, adelante. Con eso cerraríamos. Quien guste comentar sobre nuestro autor, Mario Alberto Serrano, adelante. Pueden levantar la mano si gustan para que... Pues Mario Alberto, a ver, sí, aquí está Leonardo Ivanjo, permíteme, Leonardo. Adelante, Leonardo. Déjame ver si te puedo poner en... Adelante, Leonardo. Sí, buenos días. Yo nada más le quería hacer una pregunta que ya la había puesto en el chat, de hecho, no sé si ya la haya contestado. Que bueno, dice que, ¿por qué cree usted que los elementos cotidianos casi no se usan como elemento literario? Por ejemplo, la música un poco de barrio, entre comillas, como lo es el reggaetón o la cumbia, o inclusive los narcocorridos, o también escenas como un mercadito, así en un pueblo todo X, o inclusive el narco y la delincuencia, ya que usted mencionaba más temprano que pues también era como que una situación ocurrente en su vida. Entonces, pues mi pregunta era esa, ¿por qué cree que casi no se utilizan estos elementos? ¿Será un poco para endulzar nuestra realidad o simplemente no se ha sabido aprovechar esos escenarios? Gracias. Okay. Gracias, Leonardo. Mira, yo creo que no es tanto que no se pueda usar, sino que más bien depende de, perdón, depende de la personalidad del escritor. Y comparto completamente lo que decía Mundo, que además nos llevamos muy, muy bien, nos hemos encontrado en varios lugares luego ahí, por ejemplo, en los libros, pero sí depende de esa personalidad, ¿no? Porque vamos a pensar, lo que les comentaba hace un rato de Carlos René Padilla, ¿no? Es una persona muy vivaz, le gusta el relajo, no es nada formal, nada serio, ¿no? Siempre está hablando así, ¿no? Además, con todos esos giros del norte, ¿no? Siempre está hablando del jale y se están pandeando, qué onda, raza, cosas así. Pero así es él. Y creo que si de pronto él se viera hablando así, él mismo lo dijo, dice, escribió un libro de ensayos, dice, que me costó mucho trabajo porque no lo quería hacer nada serio, docto, dice, de camisa. Dice, yo lo quería hacer así como soy, barrio y aquí del norte, pues. Es su personalidad. Y creo que más bien cuando uno no entiende esas cosas y queremos mezclarlo, creo que ahí es donde vendrían sobre todo imposturas. Y se deslizan a veces también pues las formas de pensamiento, que creo que también para la literatura habría que deslindar, ¿no? Pues el pensamiento personal es una cosa, la producción literaria es otra, ¿no? Han crucificado tanto a Vargas Llosa que lo ponen así como el mismo demonio, pero pues sus ideas políticas creo que son otra cosa de lo que hacían, ¿no? Y creo que eso creería yo. A mí me costaría mucho trabajo hablar de eso o escribir de eso porque pues no lo vivo, no lo siento. Quizás sea el costo que tendré en que, bueno, pues al escribir de ciertos temas tendré que encontrar también a mis lectores, pero pues sí, tiene que ser uno muy fiel también. Eso, encontrar, yo lo digo así, no sé si sea correcto, pero hay que encontrar el tono, en algún momento de la vida hay que encontrarlo, ¿no? Y a veces hay que recorrer caminos y fracasar en ellos, pero tarde que temprano lo encontramos. Bueno, y cerramos ya con estas dos preguntas. Si nos permites, Claro. quiero comentarles que las preguntas no aparecen. Efectivamente, la pregunta de Leonardo sí estaba, ¿verdad? Dice Miriam Janet, lo voy a hacer en un ramillete, si me permites. El escritor o libro que te haya influido más. Luego Paola Ocampo dice consejos que le daría usted a las personas que
quieren escribir a los jóvenes. Y el doctor Alfredo dice que esa es la tarea de los nuevos escritores. Me imagino que la recuperación de los giros cotidianos de la cultura popular, de las frases coloquiales. Precisamente se tiene que hacer lo que no se ha hecho, dice el doctor Alfredo. Ese es el punto. Y bueno, llegaron otras. Por otro lado, sí se hace sobre todo en el norte, ¿no? Lo que ocurre es que estamos un poco desligados de los nuevos creadores, a veces. No sé, si comentas estas preguntas y... Sí, pues muy rápido también para no quitarles ya más tiempo. El primer lugar, pues muchos autores a lo largo de mi vida, creo que definitivamente Lowry, porque lo he leído más, porque dicen no hay que leer a los grandes maestros, también releerlos muchas veces en la vida, porque siempre nos van a aprender, por eso son grandes maestros, pero él como que ha sido así uno, y Mark Twain, ¿no? Tom Sawyer ha sido, esas dos novelas son las que más veces he releído en mi vida. Después, en la otra parte, ¿no? De estos consejos, pues prácticamente lo que venía diciendo aquí, ¿no? O sea, hay que leer. Básicamente yo creo que sí hay que leer, porque sí hay que conocer, ¿no? Rápido, quisiera decir, ahorita vivimos por la pandemia, la CANIEM dice que se disparó 500% la piratería, ¿no? Y hay miles de grupos en Facebook que comparten literatura de manera ilegal, pero pues si ya se está en eso, pues por lo menos que valga la pena, ¿no? Porque ciertamente si se sigue compartiendo lo de siempre, pues no ayuda en nada, perjudica, y es muy malo, ¿no? Pues es piratería, es un delito. Conocer a los nuevos autores también es muy importante, ¿no? Porque además nos va a aventar hacia dónde va la literatura del futuro, a qué tecnologías, a qué soportes, a qué estilos. Mi novela es muy fragmentaria, tiene un párrafo un capítulo que es un párrafo, por ejemplo, ¿no? Y finalmente, ubicarnos también en dónde. Yo en lo personal me identifico mucho con los escritores del siglo XIX por algo, porque fueron escritores que estaban a lomo de caballo en dos épocas. Estaban saliendo, ¿no? Ya de estos debates entre el naturalismo, el realismo y todo eso, se les estaban aventando las primeras vanguardias y muchos de ellos no sabían qué hacer. Y ahí tienen, ¿no? A todos estos, por ejemplo, grandes escritores, ¿no? De los decadentes mexicanos, que muchos de ellos después, como, no sé, Rubén M. Campos, después casi abjuraron, ¿no? De su juventud, porque, no, dice, esto que hice fue mal, y otros que en cambio siguieron. A mí me gusta pensar en eso porque creo que vivimos esa misma situación. Estamos todavía muy atados al siglo XX, y ya llevamos 21 años del nuevo siglo, pero todavía no nos desligamos completamente de él. Entonces, será interesante ver a futuro qué va a pasar con esa literatura, ¿no? Como dice el doctor, ¿qué va a hacer? ¿Qué responsabilidad tuvo el escritor y a dónde va empujando más allá la literatura? Y pues bueno, ya lo único, de verdad, muy agradecido, es muy interesante y muy grato conversar con ustedes, y pues muchas gracias por la invitación. Pues muchas gracias a ti, al doctor Edmundo, que no pudo quedarse, y bueno, pues esperemos que no sea esta la única ocasión que nos acompañes, tal vez ahora que regresemos, sería bueno verte por allá, lo que tengas también de novela, de cuentos, sería bueno que te escucharan los estudiantes, y creo que tienes un gran saber sobre el quehacer cronístico, ¿no? Sobre el quehacer de la crónica, que es otro tema también fascinante, interesante, y es un espacio ahí de trabajo y de creación que se debe seguir explotando. Muchas gracias, Mario Alberto Serrano Avelar. Muchísimas gracias. Pues te agradecemos tus palabras. Les agradecemos a todos su asistencia. Les comentamos que entonces las siguientes jornadas van a ser grabadas, ya no van a ser en vivo. Vamos a sacar materiales sobre lo que se envió de poesía. Hay alrededor de 14, 15 trabajos, ¿no? Entonces vamos a grabar, pues más bien ya se grabó porque así se hizo en la convocatoria, todo lo que se entregó de poesía, lo vamos a hacer circular en YouTube, y vamos a hacer una grabación que también va a circular en YouTube sobre narrativa, con las participaciones de estudiantes, de egresados y docentes de la
de esta licenciatura en lengua y literatura hispánica. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Nos vemos más adelante. Muchas gracias, Mario Alberto Serrano. Muy buen día. Gracias.